Muy buenos días a todos, mi nombre es Jairo Salazar y hoy les voy a compartir el trabajo sobre estructura del diseño curricular. Frente a modelos curriculares y diseño curricular, el tema que he escogido es el tema D, que tiene que ver con precisamente los elementos, la estructura de los elementos del diseño curricular. Bienvenidos. En primera medida, me he permitido compartir con ustedes unas ideas sobre la importancia del diseño curricular en unos textos que se llaman Reflexiones en Progreso sobre cuestiones fundamentales actuales del currículo de aprendizaje de la UNESCO. Se dice que los currículos incluyen indicadores clave de la calidad de los éxitos logrados por los estudiantes, de cómo efectivamente utilizan el aprendizaje para su desarrollo personal, social, físico, cognitivo, moral, psicológico y emocional. A veces uno piensa en el currículo y se le vienen a la cabeza los contenidos, los libros, los estándares. Pero de alguna forma aquí esta serie de textos de la UNESCO nos dicen no, el currículo es algo bastante importante porque de alguna forma a través de él podemos asegurar un desarrollo integral de los estudiantes. En el texto que leímos, que nos sugirieron frente a la estructura del diseño curricular, tomado de la Enciclopedia de Pedagogía, también se dice, en este sentido, un currículo bien pensado, como debe ser pertinente. En lo pertinente se explica qué es el pensar frente a ese currículo, con quién y a quién se le va a ofrecer, con quién y a quién se va a desarrollar. De tal manera que para que sea pertinente ese currículo debe poder ayudarle a los estudiantes a desarrollar aquellas capacidades, comprensiones, habilidades, competencias para poder afrontar los retos que van a asumir. También encontré esta lectura del señor Julián de Zubería donde dice: es obligatorio reflexionar sobre el currículo en todo intento de transformación de la escuela, ya que éste establece un diálogo abierto entre las ideas y las acciones. Como vemos, la importancia del diseño curricular es grande, es significativa. A partir de este trabajo les voy a anunciar los 6 elementos que alcancé a identificar en la lectura sobre elementos del diseño curricular. 6 elementos del currículo. El primer elemento responde a la pregunta del para qué y a quién, es decir, el propósito. Esos objetivos del currículo deben estar en el centro de todo el diseño. Es el elemento central. Los objetivos son los propósitos centrales del para qué y el a quién. Acá vemos que en el texto de estructura del diseño curricular nos dicen que los objetivos son el centro del proceso educativo. La planeación se centra en esto. Aquí estamos viendo venga, ¿y este currículo para quién es? Esa persona, ¿qué atributos tiene? Esa persona, ¿qué necesita a partir de este currículo? ¿Cuáles son aquellos retos que tiene en el futuro que gracias a gozar de este currículo va a poder ir desarrollando? Si ya hemos podido contestar la pregunta del para qué y a quién, nos hacemos la siguiente otra pregunta. Y es, bueno, ¿y qué es lo que se va a enseñar? Los contenidos curriculares se refieren al qué enseñar. No en el qué le enseño yo al estudiante, sino aquellas capacidades que el estudiante va a desarrollar. Aquí veo una cosa bien interesante frente a los contenidos, y es que en la lectura realizada entendí que hay contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y a su vez hay contenidos actitudinales. De alguna forma siento que en el diseño curricular generalmente uno cae simplemente en trabajar los contenidos conceptuales. Mirando estos 3 elementos me recordó un poco sobre la definición de competencia, y es competencia como el saber, lo conceptual, el saber hacer, lo procedimental, y el querer hacer. Competencia como el saber, saber hacer y querer hacer. Entiendo que esta lectura que hicimos ven los contenidos algo más que simplemente temas y saberes. Este gráfico nos puede ayudar un poquitico a entender cómo desde la lectura hecha podemos ver que ellos tienen una posición de contenidos un poco más alineados a las competencias.
Y es claro, para yo poder ejecutar, para tener capacidad, para tener desempeño, debo tener un conocimiento, una información que debe ser claro, que debe ser riguroso, como notábamos anteriormente frente al currículo. Es decir, tenemos que desarrollar unos conceptos. No me basta con saber, debo también ser capaz de hacer, poner en práctica. De ahí que sale de manera importante aquellos contenidos procedimentales. Pero no gano nada sabiendo y sabiendo hacer si no me muevo, si no quiero, si no deseo hacerlo. Por lo tanto, los actitudinales cumplen esa función de movilizar. Así que el texto nos está invitando a que cuando pensemos en diseño curricular, elemento de contenido, es decir, el que enseñar, pensemos un poco más a nivel de competencias, de capacidades, no solo en el saber. Ya sé para qué y a quién, ya sé qué se enseña, ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo lo hago? En ese cómo lo hago aparece el elemento de la metodología. En este texto le dan un carácter importante a la metodología donde nos dicen que los aprendizajes deben ser significativos. Por lo tanto, debemos buscar o favorecer la utilización de métodos de carácter inductivo. Es decir, que favorezcan la intervención activa del alumnado. En esa metodología, la cual implica la relación entre el estudiante, el conocimiento, el docente, la relación entre ellos tres, las dinámicas que se ejecutan, quién es el facilitador, quién es el que está activo, quién está en el centro, siento que nos están invitando a que hagamos una evolución de no solo pararnos en todas aquellas metodologías pertenecientes a los modelos heteroestructurantes, sino que pasemos un poquito al autoestructurante. Mire cómo termina este párrafo. También favorezcan la intervención activa del alumnado en la construcción de su propio conocimiento. La metodología incluye principios metodológicos, métodos, actividades, los recursos, con qué llego equipado al salón de clase, cuáles son las funciones y el rol del estudiante. Ya habiendo contestado la pregunta del para qué, el qué y el cómo, me hago la siguiente pregunta. ¿Y en qué secuencia? La secuencia no es la secuencia de clase. Esta secuencia del currículo tiene que ver frente a un proceso de largo aliento desde preescolar hasta educación superior o solo bachillerato. ¿Qué capacidades, habilidades, competencias, actitudes, conocimientos el estudiante tiene que ir alcanzando en cada uno de los ciclos escolares? Los recursos. Aparece nuestro quinto elemento. ¿Qué enseño? ¿Para qué lo enseño? ¿A quién se lo dirijo? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la secuencia? Y ahora es con qué. Ahí debo contar con diferentes tipos. La infraestructura educativa, escolar, que sea ventilada, que sea adecuada, que sea agradable, que tenga todos los elementos, que sea sana para los estudiantes. De tipo logístico, debo preguntarme, bueno, ¿y cuál es el cronograma escolar? ¿Cuál es el horario, la carga académica, las intensidades? Y cómo están los días balanceados en términos de aquellas materias que se dictan en el salón, que se dictan por fuera de ella. Todo esto es súper importante. Talento humano. Ciertamente se nos están invitando a tener una mirada que los contenidos sean más de competencia y capacidad y que sea una metodología más centrada en el estudiante, pues debemos tener unos docentes que estén entrenados, que tengan una visión diferente de la educación, que quiera que el estudiante se desarrolle de manera integral como vimos en la primera en las primeras diapositivas. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la secuencia? ¿Y con qué lo voy a hacer? Ahora me hago la última pregunta. La última pregunta es si lo estoy logrando. Aquí la evaluación no se refiere puntualmente al hacerle evaluaciones al estudiante o al calificarle. La evaluación acá es la pregunta grande frente si a todos los que estamos inmersos en el currículo, llámese la escuela, los directivos, los estudiantes, los padres, los docentes, estamos logrando aquellos objetivos que nos hemos trazado. La evaluación entonces sirve y es supremamente importante para darnos cuenta de los pasos que estamos recorriendo, si son los pasos que nos están llevando a estos objetivos o si tenemos que hacer cambios. La evaluación direcciona.
Y hay tres tipos de evaluación de manera gruesa, y es la diagnóstica, donde nos está diciendo cómo arrancamos, dónde estamos parados en este momento. Nos da como el punto A para entender desde el A hasta el B, que serían los objetivos, qué camino tenemos que recorrer. La formativa es una de las más importantes porque nos está dando cuenta en el camino de si nuestra dirección es la correcta, si estamos avanzando como deberíamos avanzar. Y además de eso nos da información de cuáles son las acciones que tenemos o estrategias que tenemos que implementar para poder llegar a nuestro objetivo. La sumativa es aquella evaluación de cortes para nosotros poder identificar si lo que queríamos lograr lo logramos. Así que aquí tenemos nuestros 6 elementos curriculares formales sobre el texto leído. Siento que nuevamente la importancia del currículo es fundamental y tenemos que pensarlo de una manera diferente a lo que se venía pensando. Hay currículo institucional, hay el plan de estudio, el plan de área, el plan de clase. Y algo importantísimo, los proyectos y materias transversales son definitivos. Sin ellos, las áreas quedan totalmente atomizadas, no integradas. Los proyectos y materias transversales son lo que le dan sentido e integran todo el currículo. Muchas gracias por su atención. Un gran abrazo.